Jonás, hermano Manuel, Jonás, hermano Eduardo. Hoy día me acordaba de ustedes. En la Linares, hermano, también tenía un hermano Manuel Yankee allá. Le preguntaba los libros. ¿Qué dijo? Decían. Y eso que estaban a 1 metro. Así que vamos a ir a Jonás. Después de Abdías está Jonás. Antes de Miqueas. ¿Ven? ¿Estamos ahí? Vamos a leer la palabra del Señor entonces. Dice el capítulo 2. Hay de los que oprimen a... No, estoy leyendo. ¿Veo que fue Miqueas? Ahora sí. Por empezar a explicarle. Ahora sí. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Vamos a hacer el sonido como en la canción, ¿cierto? ¿Se acuerdan? No, ese no lo vamos a hacer. Y pum, el pez se llamaba plum, pum, se llamaba. Bien, preciosa lectura. Cuando entré en mi devocional, ¿cierto? Con este texto, me llegó harto. Siempre se ha hablado de Jonás, del capítulo 1, más fuertemente que de los otros capítulos. Los otros capítulos a veces se mencionan para concluir la historia general de Jonás. Pero el capítulo 2 encierra algo bien importante. Y vamos a ir desarrollándolo con el tiempo, ¿cierto? Que estemos estudiando. Dijimos que tenemos un Dios de oportunidades. ¿Qué significa eso? Es que Dios cada día le regala una oportunidad, primero que todo, de vivir, de existir, de poder respirar, de poder estar junto a los suyos, de poder gozarse con los deleites que tiene. Nos da la oportunidad de poder escucharle. Hoy, ¿cierto? Tuvo la oportunidad de escucharle en la mañana, hermano Jorge. Creo que estuvo bien, reprendidos se fueron. Se salvaron. Dios les dio la oportunidad de que no les dijera lo mismo yo. Así que voy a tener que cambiar el mensaje. La palabra dice en Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. ¿Lo conocen? Es que su misericordia, ¿qué dice? Se renueva cada mañana. Estamos favorecidos por la misericordia de Dios. Y por su misericordia, ¿sabe lo que no hemos sido? Consumidos. Por la misericordia de Dios, su vida no ha sido consumida. Porque podría ser consumida así. Ni siquiera en lo que me demora hacer chistar los dedos, ya puede estar consumida. Más rápida que la velocidad. ¿Cuál es la velocidad más rápida? ¿La luz? ¿Esa es la más rápida? Más rápida que de la velocidad de la luz puede ser su vida consumida por Dios. ¿Sabe, hermano mío, amigo mío? Cada día yo despierto dándole las gracias a Dios. Y no es que yo sea, ay, ahora el pastor, no. No es que ahora soy más espiritual que hace 5 meses, no. Cada día despierto dándole las gracias a Dios. Pero ¿sabe, hermano mío? Usted se ríe. ¿Sabe por qué, hermano bien? Porque hay alguien que se encarga de que le dé la gracia a Dios. Cada día yo despierto con una patada, con un combo,
con un cabezazo en la cabeza, en la cara. O cada día despierto muerto de frío, porque una personita chica me destapa porque le da calor. Porque dice mi señora que los niños tienen otra temperatura. No está en mi cama. Cada día, hermano Daniel, yo despierto dándole la gloria a Dios. Por ese pequeño factor, ese pequeñito que me hace recordar que hoy tengo una nueva oportunidad de poder gozar de Él. Despierto, enojado, sí, enojado, porque no me gusta que me despierten. Ya sale Marco, ya, pónganle los Backyardigans para que se quede tranquilo. Despierto enojado, pero cuando vuelve mi espíritu a mi cuerpo, lo miro y veo sus tremendas pepas, ¿cierto? Mis hijos tienen ojos grandes, no salieron a mí. ¿Se toman el y veo sus ojos grandes mirándome, diciendo sus primeras palabras, o su babita que le cae en mi cara, porque está tan contento y le cae la baba en la cara. ¿Cierto? Qué rico eso, hermano Jorge, ¿cierto? Lo otro es más rico, ¿no? No, el otro no. Cuando hacen pum. Eso sí que no es rico. Pero cada día veo a esa pequeña personita y es una oportunidad que Dios me da. Y luego llega el Cristóbal, llega el Santiago, bueno, y también está mi esposa también, que cada día, ¿qué pasa? Si no era broma. Sí, también doy gracias por mi esposa. Que cada día me hacen levantarme, ¿cierto? A mis labores y arrodillarme, orar al Señor y darle las gracias al Señor por poder estar con mi familia. Esas pequeñas oportunidades que a veces no las consideramos y las da el Señor. Porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Pero por qué da oportunidades? Porque es un Dios misericordioso. Es un Dios abundante. ¿Cómo era? Inagotable, ¿cierto? Inagotable es su piedad. ¿Cuán importante es meditar en esto? Que meditemos hoy en esto, en la misericordia de Dios. Porque la mayoría del tiempo le damos las gracias a Dios por su misericordia. ¿Pero cuándo? Cuando nos da un trabajo, cuando nos va bien en los estudios, cuando me cura de una enfermedad, cuando tapa ese hoyo financiero que tengo, por cosas grandes. Le damos la gloria a Dios. Pero las pequeñas cosas también deberíamos dar la gloria a Dios de la misma forma, sin hacer diferencia. Sin hacer diferencia en nuestras vidas. Es importante entender esto y deberíamos hacerlo cada día. Porque por su misericordia, ¿sabe? Por su misericordia, su vida, su pecado, no ha recibido. ¿Sabe qué cosa no ha recibido? La justa retribución. Porque lo que usted ha hecho, lo que usted está haciendo, o lo que hizo ayer, lo que está pensando hacer, merece una justa retribución. Pero por su misericordia tal vez no la va a recibir. Depende. Vamos a analizar a Jonás y nos va a enseñar el depende. Es importante entonces que atendamos y que estemos atentos a la palabra de Dios hoy. Y no nos relajemos en nuestra vida porque nos sentimos o estamos bien, o no nos vemos en apuros o en afanes. No olvidemos darle la gloria a Dios merecida cada día. Amén. Dejemos, siempre de acordarnos de Él cuando estamos afligidos, cuando estamos desesperados. Eso es para el inconverso. El inconverso tiene que venir a Dios viene a Dios cuando está afligido. Pero un hijo de Dios debe ir cada día, de mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento. Every day. ¿Lo dije mal, cierto, hermano David? Bueno. Lamentablemente es nuestra naturaleza que día a día debemos vencer, ¿cierto? Luchar contra ella. Pero ¿sabe lo favorable? Lo favorable del Señor, pero a la vez lo inmerecido, humanamente hablando para nosotros, ¿cierto? Es que Dios nos escucha y tiene misericordia de nuestras vidas, a pesar de que nosotros no le seamos completamente fieles. ¿O no? Así es. Hay muchos mensajes, ¿cierto?, que ya usted ha escuchado sobre Jonás y se han hecho sobre la historia o el libro de Jonás, ¿cierto?
Pero lo que siempre debe predominar y ha predominado en muchos textos es el mensaje principal. ¿Cuál es el mensaje principal? El tema principal del libro de Jonás. ¿Sabe que uno qué piensa? ¿Qué piensa, hermano Manuel? Eso uno piensa, ¿cierto? Pero ¿sabe que no es la desobediencia, hermano? La mayoría pensó en la desobediencia, ¿no? Pensamos, la desobediencia. No. El tema principal, hermano, del libro de Jonás es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, vamos a ver, llevó a Jonás a desobedecer. Porque no quería hacer. Vamos a entenderlo. Vamos a profundizar un poco más hoy. La paciencia ilimitada de Dios. Cuán difícil era para Jonás entender estos atributos de Dios y ver que están al acceso de otros, de otras naciones que no fuesen Israel. Este libro confirma la soberanía y el poder de Dios. Él es el creador de todo. Su poder se extiende sobre toda la creación. Y en el transcurso del libro, su poder se extiende sobre las personas, sobre el medio ambiente, sobre los animales, sobre los insectos y sobre los frutos. Sobre todo se extiende su poder. Porque Él es Dios y Él controla todo. Es creador de todo. Dios está sobre todo y se manifiesta a través de su creación. Tomar la actitud de Jonás es el peor error que podemos cometer. No debemos escuchar la palabra de Dios y, como hizo Jonás, cuestionarla, criticarla. No debemos ser rebeldes a su llamado o a su encargatoria para nuestras vidas. Si Dios ha hablado a su vida y si Dios habla hoy a su vida, debe escoger atender a su llamado. Tiene libertad para escoger lo bueno. Sí. Usted debe escoger atender al llamado o no. Tomar la misericordia de Dios o vivir de los errores y de las consecuencias, de los dolores que va a experimentar. La desobediencia a la palabra de Dios, el hacer oídos sordos. ¿Cómo era, hermano? El oído sordo. Timoteo, comezón de oír. Hoy día aprendí que estaba equivocado en lo que era comezón de oír. Hay creyentes que tienen comezón de oír. Y no es que empiezan a buscar y a buscar, ¿cierto, hermano? Es que se tapan sus oídos, se refriegan, rechazan lo que es la palabra de Dios, la correcta palabra de Dios, la sana doctrina. Hay creyentes que rechazan el llamado de Dios, la voluntad de Dios, siguiendo su voluntad, sus pensamientos, como lo hizo Jonás. Y eso es comezón de oír. Es querer no escuchar a Dios. Ya me enseñó algo el hermano Roberto. Bien, bueno para mi vida. Si Dios entonces ha hablado, hablará hoy a su vida, debe escoger atender al llamado de Dios. No hacer oídos sordos a su palabra. El hombre justifica esta decisión de no escuchar a Dios. El inconverso dice tener la libertad para decidir o no recoger el llamado o no, o desechar el llamado. Pero si es hijo de Dios, tiene que atender al llamado del Señor y a lo que dice su voluntad, o vivir con las consecuencias. Debe entender que Dios es misericordioso, pero ante la desobediencia, Él es imparcial. Y no permite que manipulemos su palabra a su conveniencia. Dios no permite eso. Vamos a ver el primer punto y vamos a leer el capítulo 1. Pareciera que partimos al revés, pero no, vamos a entender el capítulo 1. Nos muestra, ¿cierto?, mayor información de qué es lo que motivó la oración, el clamor de Jonás. Jonás cometió ciertos errores. Y usted puede ver en el capítulo 1, del verso 1 al 3, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Sabe el primer error que cometió Jonás? Lo encontramos en estos 3 versos. El error del profeta de Jonás. Él fue rebelde a la palabra y a la comisión dada por Dios. ¿Qué debía hacer? Que ya lo sabemos, ¿cierto? Debía ir a Nínive a entregar la palabra de Dios. Pero él decide huir a Tarsis, ¿cierto? En una embarcación. No aparece el motivo, qué es lo que él sintió para tomar esta decisión. Pero sí usted puede verlo en el capítulo 4, verso 2. ¿Qué dice en el capítulo 4, verso 2? Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Bueno, Manuel, ¿cuál era el tema principal de Jonás? La misericordia de Dios, ¿cierto? La misericordia. Dios nos motiva con su palabra a hacer cosas buenas, y con nuestra rebeldía a hacer cosas malas. Entonces, en el capítulo 4, verso 2, muestra que Jonás sentía un temor de aventurarse a tamaña comisión, porque hay que entender el contexto histórico. Nínive era de Asiria, los asirios no eran amigos de Israel, ¿cierto? Usted sabe, estaban invadiendo Israel y había un periodo ahí de tranquilidad, y es en ese periodo donde Dios envía a Jonás a hablarle a sus enemigos. Anda y háblale a ellos y preséntales el mensaje de la misericordia de Dios. vaya a hablarle, a predicarle a Evo Morales. No, la verdad que la salimos por internet. Nuestros hermanos amigos bolivianos, es como que nos mandaron allá, pero no, tenemos que ir a predicarle nomás. O sea, hay que amar al enemigo, y más cuando está equivocado, ¿cierto? Porque el mal es de nosotros. No. Ahí salió un nacional. Entonces, este es el único caso, ¿sabe usted? Estudiando, es el único caso, o uno de los pocos, si quiere ser más meticuloso, donde un profeta de Dios decide ocultar el mensaje de Dios a Dios mismo. Es el único profeta que decide ocultar el mensaje de Dios a Dios mismo. ¿Cómo qué estoy diciendo, hermano Cristian? No entiendo. ¿Me entiende? No, ¿cierto? Yo tampoco. Jonás pensaba que al huir, tal vez de la presencia de Dios, porque Jonás pensaba que Dios estaba solamente en Israel, porque era su pueblo escogido. Y pensaba que al huir de Israel podía arrancar de la presencia de Dios. ¿Qué dice ahí? Lejos de la presencia de Jehová. Pensaba que podía apartarse de Dios. Pensaba que si nosotros nos vamos a la China, Dios no va a estar ahí. Eso pensaba Jonás. Es el único profeta de Dios que quiere ocultarse de Dios. Es raro. Jeremías luchó con callar el mensaje, pero al final lo entregó. Pero él no, él fue más allá. Él quiso callar y arrancar. Fue más allá. Jonás decidió tomar la palabra de Dios porque no era de otro. Dice que vino palabra de Jehová a Jonás. Era Dios hablándole directamente, al igual que usted ahora. ¿Cómo? Es Dios hablándole por medio de la palabra, por medio de la persona. Es un instrumento, pero es Dios hablándole. Así como Jonás debía ser el instrumento de Dios para Nínive. Hoy Dios le está hablando. Somos medios, somos siervos de Dios. Y Dios quería entregarle el mensaje de arrepentimiento. Quería entregar la exhortación para que se vuelvan a Dios. Y asimismo, el mensaje de hoy es que usted se arrepienta de lo que está haciendo, de lo que está decidiendo, de lo que está sintiendo, y se vuelva a Dios. Y si
no le conoce, le conozca como su Señor y Salvador. Porque Dios es un Dios misericordioso. Pero todo tiene su límite. Cuando no está la actitud y el propósito correcto, vamos a verlo más adelante. Para que no seamos consumidos por su juicio, ¿cierto? El primer error que cometió es que tomó la palabra de su Señor y la administró a su conveniencia. Cuando olvidamos que no somos Dios y que somos obra de sus manos, que somos su creación, que somos sus siervos, es cuando empezamos a errar en nuestra vida. Es cuando empezamos a actuar como Jonás. Un siervo debe obedecer la palabra de su Señor. Nuestro error es que evaluamos las órdenes de Dios. Tomamos la palabra y la empezamos a evaluar. Está escuchando hoy y está evaluando. ¿Qué dice el predicador? No, eso no me parece. Pero ¿qué importa que si le parece o no? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Si sigue actuando en base a lo que le parece o no le parece, va a terminar lejos de los caminos de Dios. Haciendo y viviendo donde usted quiera. Pero ¿a qué le envió el Señor? ¿Dónde le envió? ¿Dónde lo ubicó? Lo puso en una iglesia para escucharle ahí. Entonces nuestro error es que evaluamos las órdenes de Dios y en base a eso decidimos cómo actuar y cómo aplicar sus palabras. Pero Dios no me ha dado sugerencias a hacer lo bueno, ¿cierto? Él me ha dicho esto es bueno y debes hacerlo. A veces escucho decir, hermanos, es que el Nuevo Testamento nos sale que es un mandato, es un principio. Dígame la diferencia. ¿El principio es una opción? ¿El principio si quiero lo hago? Claro, no voy a morir al otro día, tal vez. Si Dios quiere sí, si Dios quiere no. Me puede dar una oportunidad. No tiene una consecuencia establecida. Pero ¿está la opción, hermano, de faltar a los principios de Dios? No conozco ese evangelio. Me gustaría ir a esa iglesia. ¿Está la opción de faltar a los principios del Señor? ¿Sabe dónde está la ley del Señor? El otro día lo aprendí el pastor Santo. En su corazón. Dice que la ley fue puesta en el corazón del creyente. ¿No está la ley? Sí está la ley. En el corazón del creyente. Lea Corintios, lea Romanos. Ahí lo va a entender. No podemos esconder de Dios nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. No podemos burlarnos de Él. Él es Dios. Él todo lo sabe, todo lo ve. No juguemos con su misericordia. No podemos esconder nada de Dios. No persista. No persista. No se esfuerce a esconderle algo al Señor. No puede esconderle. No puede esconderle su pecado. No puede esconderle lo que está sintiendo hoy, que no está en contra de su voluntad, en contra de su palabra. Él lo sabe. Él lo ve. No puede esconderse. Ese es el primer error que cometemos. El segundo error que cometió Jonás podemos ver en el versículo 4 y versículo 17 del capítulo 1. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El segundo error que cometió Jonás y que lo llevó a experimentar esta oración, este clamor, esta solicitud de ayuda, es que olvidó la soberanía de Dios. Olvidó la autoridad y el poder de Dios. Olvidó que Dios, ¿le cuento un secreto? Dios es el creador de todo. Dios es el creador de todo, amigo mío, hermano mío. No se le olvide eso. Dios preparó una tormenta, una tempestad muy grande, donde los marineros empezaron a combatirla, ¿cierto? Intensamente, mientras Jonás dormía. Jonás olvidó el poder de Dios. Pensaba que podía huir de Dios. Pensaba que yéndose para otro lado, iba a estar tranquilo, iba a estar mejor. Pensando que yéndose para allá, Dios se iba a olvidar y le iba a cambiar tal vez los planes y la voluntad. Le iba
no sé, pues, a evaluar y le iba a dar un nuevo trabajo. Jonás tal vez quería pedir un traslado, ¿cierto? ¿Ah? No lo pidió bien, ¿cierto? El traslado. ¿Y qué más? Dios también aún preparó un gran pez, ¿cierto? Una enorme ballena, determinado para la ocasión, ¿cierto? ¿No era una ballena? ¿Cómo mi papá me dijo cuando chico que era una ballena? No, no. Un gran pez, ¿cierto? Ese que está en el lago Ness. ¿Cómo se llama? ¿Lago Ness? ¿Ness? Esos peces que se están viendo ahora, hay unas cosas que están saliendo ahora. Pero ese gran pez, ¿cierto? Resultó ser el lugar de meditación de Jonás. Así como Jonás, nosotros hemos enfrentado este tipo de circunstancias. Tal vez no literalmente, no hemos estado en una gran tormenta, pero espiritualmente, emocionalmente, físicamente hemos vivido grandes tormentas, ¿cierto? Hemos pasado por grandes tormentas, o estás pasando por una gran tormenta. ¿Has pasado por el gran pez o estás dentro del gran pez? Pero ¿qué actitud, qué convicción, qué decisión vas a tomar hoy? La solución, ¿sabe? Está en inclinar nuestro corazón, mi corazón a Dios. Dejar mi orgullo, dejar mi rebeldía, esa rebeldía que está en mi vida. Y dejar de ir en contra de lo que Dios ya ha hablado, ya ha establecido, ya ha dictado. ¿Qué saco con ir en contra de lo que Dios ya ha dicho? De lo que Dios le está pidiendo. Dios quiere su corazón entregado a su voluntad. Si va a clamar como Jonás, debe entender esto primero. Dios es Dios. Y no es un hombre común y corriente como cada uno de nosotros. Todo está bajo su autoridad, determinado y preparado. Y si somos pesados, predestinados. No te jactes del día de mañana. Ayer aconsejaba a un hermano que me decía que confiaba en Dios porque Dios le bendijo con un crédito para pagar otro crédito. Y así tenía 2 créditos. Y pagaba 2 créditos. Y así tenía un enredo para grande. Pero estaba bien. Le dije, hermano mío, no se jacte del día de mañana. No digo que no pida crédito, usted sabrá. No estoy diciendo que se va a ir al infierno, no. Pero no es bueno. Es bueno que usted poco a poco vaya pidiéndole a Dios. ¿Sabe lo que dejamos de hacer cuando encontramos soluciones rápidas? Primero que todo, dejamos de ir a Dios. Dejamos de orar. Dejamos que Él interceda. No dejamos que Él interceda. Y no recibimos sus bendiciones. No está Dios respondiendo. Es fácil ir a pedir un crédito. A mí me bombardean con mail. Crédito, 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 crédito. Pero, ¿va a obrar Dios ahí? No estoy diciendo que estoy en contra de los créditos. Estoy hablando del desequilibrio. Y el despropósito también muchas veces. No te jactes de lo que haces hoy, porque todo está en las manos de Dios. Y en cualquier momento mi vida puede ser apartada por su mano. Y sentir lo que verdaderamente es estar en contra de Dios y de su misericordia. Qué terrible es estar así, ¿cierto? Cómo, hermana Cecilia, nos dolerían los huesos, ¿cierto? Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿cierto? A muchos, ¿cómo estaría la salud de muchos? El tercer error, vamos al tercer error, rápidamente. Versículo 4, ¿cierto? Lo leímos. ¿Sabe lo que no calculó Jonás? El daño que produce la desobediencia. El daño que produce el no seguir la voluntad de Dios para su vida. El ir en contra del plan de Dios. Hay que entender algo como dijimos al principio. Lo bello de nuestra vida, lo hermoso de nuestra vida, es por la misericordia de Dios. ¿Y sabe lo que significa misericordia? Una vez yo se lo dije. Amor. Amor filial. Amor de pacto. Un amor indisoluble. Que no se rompe del Señor. Esa es la misericordia de Dios. Es amor. Es el Padre amando a su Hijo eternamente. Si el Hijo se mantiene. Entonces, todo es por la misericordia de Dios. Y precisamente lo que la desobediencia hace es quitar o minimizar la misericordia de Dios.
Nuestra desobediencia y rebeldía nos lleva a experimentar el castigo por mis pecados. Precisamente este castigo o la consecuencia no siempre se reciben personalmente y todo queda ahí. A veces dañamos a terceros. Hay, ¿cómo se llama? Consecuencias incalculables. Consecuencias incalculables. No podemos dimensionar el daño que podemos causar con mis actos. A mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a mis hermanos, a la iglesia. Cuando usted actúa como actúa, ¿piensan que está dañando a la iglesia de Dios? Cuando usted decide lo que decide, ¿piensan que va a dañar la iglesia de Dios? Y hemos aprendido en los jueves la consecuencia de lo que significa dañar la iglesia de Dios. Aténgase, ¿cierto? Los que hemos estado escuchando eso. Ay del que daña la iglesia de Dios. Aquella iglesia que Cristo murió en la cruz. Y sacrificó su cuerpo y derramó su sangre por esa iglesia. Ay del que daña. Pero ¿por qué si yo voy a hacer mi vida nomás? ¿De quién es usted? ¿De Dios o no? Es de la familia de Dios. Todo repercute en la iglesia. Y también lo he aprendido los domingos, ¿cierto? La disciplina. Jonás no se dio cuenta de que una nave estaba a punto de destruirse. ¿A qué culpa tenía el dueño? También, ahí estaba dañándole también a otro. ¿Qué culpa tenía de la desobediencia de Jonás? En el versículo 5 también muestra que una tripulación iba a morir. Sufrieron pérdidas materiales. ¿Quién responde por esas pérdidas? Nadie iba a responder. Una ciudad de más de 120,000 personas moriría condenada por la rebeldía de Jonás, por no querer llevar la palabra de Dios, por no hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Es peligroso tener la actitud de Jonás. No solo se va a dañar a uno mismo, sino a los que están a su alrededor. Este dolor puede ser tan grande que nos va a llevar a clamar a Dios. Pero ¿vamos a ser escuchados por Dios? ¿Será el tiempo de la misericordia o del juicio? ¿Seremos merecedores una vez más de su misericordia? Porque se renuevan cada mañana. Y uno dice, pero es que la misericordia es eterna. Y confunde el concepto de eterno. Eterno para el que quiere hacer lo bueno. Eterno para el que lucha. Eterno para el que se esfuerza. Pero el que no quiere y desecha al Señor, no es eterno. Viene el fuego consumidor. ¿Cuántos se han perdido por causa de mi rebeldía? ¿A quién estás arrastrando por tu rebeldía? A lo que Dios te ha dicho o te está pidiendo. No cometa este error, hermano mío. No lo cometa. No cometa este error. Si vemos del versículo 12 al 17, y usted ya más o menos lo conoce, a causa del tiempo vamos a seguir darlo por sabido. Pero ya sabemos ya lo que vivió Jonás, ¿cierto? Simplemente por hacer lo que él quiso hacer. Así como muchas veces nosotros queremos hacer lo mismo, lo que nosotros queremos hacer. Pero Jonás entendió su error, admitió su culpa, buscó el medio por el cual solucionar su pecado, pensando que al ser echado al mar, ¿y sabe qué pensaba él? Calmaría el furor de Dios. Y no se equivocó. Calmó el furor de Dios, que dice que la tempestad se calmó, ¿cierto? En los vientos, las olas, menguó, ¿cierto? La braveza. El furor de Dios se calmó. Pero su voluntad debía seguir siendo cumplida. Su voluntad no se había acabado, debía ser cumplida. Dios tuvo misericordia de Jonás al tener este pez para él. Le dio una nueva oportunidad para cumplir su objetivo. Pero hay una clave en esto, hermano. Vamos a verlo en unos minutos más. Tiene que ver con el capítulo 2. Pero resumamos. Resumiendo entonces, podemos ver y puedes ver todos los errores de Jonás, ¿cierto? Y que a la vez en nuestra vida, más de uno lo practicamos, inconsciente o conscientemente, al igual que Jonás.
Y cuando nos damos cuenta que la embarramos, que pecamos contra Dios, que subestimamos su nombre, corremos ante Él a arrodillarnos. Vamos ante Él y le lloramos a sus pies, pidiendo misericordia, clemencia. Señor, otra oportunidad. Dame otra oportunidad. Si esta vez sí que sí. Pero, ¿sabe? No sirve solo entenderlo. Hay que hacerlo. Dios quiere tu corazón inclinado y dispuesto a su voluntad. En total arrepentimiento, no en total remordimiento. Debes dejar de resistir, al igual que Jonás. ¿Qué estaba resistiendo Jonás? La presencia de Dios. Debes dejar de resistir la presencia de Dios en tu vida. Con su palabra. No puedes luchar contra Él. Debes luchar contra tu carne, contra lo malo que te aleja de Dios y te hace sufrir al ir en su contra. Dios, así como lo hizo con Jonás, lo hará contigo, hermano. De alguna u otra forma, Él se va a glorificar. Aunque trates de evadir su palabra, esta siempre se cumplirá de alguna u otra forma. Porque Él tiene el control de todo. Pero lo mejor, ¿sabe? Un consejo. Lo mejor para usted, hermano, es que se haga por medio de usted. No por medio de otro. Es que usted no sea desechado por Dios. Ese es un consejo que le doy. Es que se haga la voluntad por medio de usted. Y no que pase al siguiente. Vamos al capítulo 2. Al clamor a Dios. El segundo punto de hoy. Vimos lo que originó el clamor de Jonás, ¿cierto? Él obvió ciertas cosas que nosotros obviamos en nuestra vida y resulta que nos damos cuenta que la embarramos y llegamos al Señor clamando, llorándole, gritándole. 3 días estuvo en el pez, 3 días que le sirvieron para meditar, para humillarse y entregarse a la voluntad de Dios. Dios siempre, creo yo, ofrece ese espacio donde nos da la oportunidad de pensar en medio de la aflicción y decidir seguir siendo un orgulloso y rebelde y ahogarme por completo las consecuencias de mis actos o humillarme y volver a levantarme, a servirle como Él espera. Yo creo que Dios siempre nos da hasta el último momento un espacio. Como decía, como ahora que me acuerdo, como le decía al pueblo de Israel, serán condenados, pero si se arrepintiesen y se volviesen, yo los perdonaré. Pero si no, serán condenados, castigados, muertos. Pero si se arrepintiesen y volviesen, yo los perdonaré. Así está el Señor con nosotros. Pero llegó al pueblo de Israel después le dio el juicio y nos tuvo la otra parte. Nos tuvo el bonus. Serán condenados nomás. Y pasarán hambre y morirán a espada y serán esclavos y todo el juicio que usted ya conoce. Jonás decidió esta vez de buena forma, ¿cierto? Buscó a Dios de todo corazón, arrepentido, como dijimos, no con remordimiento, sino que en plena certeza de que había pecado a Dios, siguiendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos identificar el arrepentimiento de Dios? Y vamos a desglosar el capítulo 2, verso por verso. Y lo primero que hay que entender, que lo podemos identificar por el clamor que Él expresó. ¿Pero qué tipo de clamor? ¿Cómo podemos encontrar la misericordia de Dios? ¿Cómo podemos encontrar ser merecedores de la misericordia de Dios? Porque creo que usted espera que Dios le responda cada vez favorable, ¿cierto? Favorablemente a su vida. Entonces debemos clamar a Él, pero de una forma correcta, de la forma que enseña su palabra. Lo principal a cuidar por nuestra parte es la actitud con que me presento y el propósito que tengo en lo que solicito. ¿Con qué actitud me arrodillo ante el Señor? ¿Y qué quiero hacer cuando el Señor me dé de su misericordia? Si quiero seguir igual. Y si me presento soberbio y orgulloso y digo, Señor, yo soy hijo tuyo, me tenéis que ayudar. ¿Usted cree que el Señor va a hacer algo? Va a hacer algo, pero no bueno. Debemos aprender a conocer lo que es correcto para Dios y dejar de lado los deseos y satisfacciones que nacen de nuestra alma y de nuestra carne, para que logremos ser escuchados por Dios y que nos muestre lo que Él tiene preparado para nosotros.
Porque Dios tiene preparado algo para cada uno de ustedes. ¿Y se lo ha preguntado? ¿Y lo ha querido escuchar? ¿Y lo ha querido entender? ¿Y lo ha querido practicar? Porque a veces no nos gusta. Jonás es un claro ejemplo de cómo clamar a Dios por algo y hacerlo de la forma correcta. Su propósito y su actitud que mostró fueron correctos para con Dios. Esto no quiere decir que después hizo todo bien. No. Sino que lo que quiero decir es que entendió cómo en ese momento hacer las cosas bien. Y es lo que debe entender usted hoy. Cómo hacer las cosas bien hoy. Y mañana va a entenderlo mañana. Y así sucesivamente. ¿Qué es clamar correctamente o incorrectamente? ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede clamar correctamente o incorrectamente? ¿Cuál es la clave? Clamar es dar voces quejándose, pidiendo favor o ayuda. Sinónimos son gemir, llorar, suspirar, sentir, desear, dolerse. Pero lo que la hace correcta o incorrecta es lo que le dije hace un rato. Es en la forma en cómo la haga, la actitud que tenga y el propósito que tenga. Eso es lo que marca la diferencia. Si es un clamor emocional o sentimental, donde hay remordimiento, es un clamor incorrecto. Si es un clamor donde lo hago espiritualmente y involucra arrepentimiento, estoy bien con el Señor. Y voy a ser escuchado por el Señor. Y voy a ser atendido por el Señor. Eso es un arrepentimiento, un cambio genuino. Eso es un clamor correcto. La respuesta a eso es totalmente diferente. Cuando te quejas a Dios y cuando te derramas ante el Señor. Cuando usted se queja, ya sabe cómo Dios le respondió. Pero cuando usted se entrega al Señor, es diferente, ¿cierto? Es otra cosa. Es otra respuesta. Es otro el resultado. Pero más veces nos quejamos que nos derramamos ante el Señor. Examinemos el clamor que marcó la diferencia en Jonás. En el verso 1 dice del capítulo 2, dice que oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Esto demuestra que aún desobedeciendo, Jonás sentía que era hijo de Dios, que era cercano a Dios. ¿Por qué? Porque dice, oró Jonás a Jehová, su Dios, el su Dios. Era su Dios, es mi Dios. Habla de sentirlo suyo todavía, aunque Jonás había huido de Dios, ¿cierto? Sí. Jonás quería escapar de la presencia de Dios, pensando que se podía. Pero aún él sentía que era hijo de Dios, era un siervo de Dios. ¿Qué dijo en el capítulo 1, verso 9 creo que era? Dice, y él respondió, soy hebreo. Y dijo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Cuando despertó y le preguntaron, él entendió clarito. Esto es obra de Dios. Temo a Dios. Me mandé un condoro. Esto es mano de Dios. La fe hace capaz a Jonás de sentir esto. La fe que poseía, la fe que sentía en Dios, le hace capaz de entender que era Dios haciendo esto y que debía arrepentirse ante Dios. ¿Quién hizo esto? Es como si recordamos la parábola del hijo pródigo, que ya arrepentido, dice del padre, ¿cierto? ¿De quién se había apartado? Dice, me levantaré e iré a mi padre. Nosotros cuando que tenemos que levantarnos, tenemos que ir a nuestro Padre, a nuestro Dios, si es que aún queda comunión. Si es que aún soy merecedor de llamarlo mi Dios, por mi rebeldía. Mi Señor, mi Padre. Pero este fue el espíritu de Jonás, ¿cierto? Uno puede volver al Padre si sabe cómo dirigirse a Él. ¿Con qué actitud? Es importante que tengas la actitud humilde de Jonás. La del hijo pródigo, que fue dispuesto a ser un jornalero. Como peor que los jornaleros, ¿dices eso? No, hazme como uno de tus jornaleros, ¿cierto?
que era el último eslabón, ¿cierto?, en la casa del Padre. El junior del junior. Él iba dispuesto a eso. No fue exigiendo nada, sino que fue rendido a los pies de su Padre y a su voluntad. La Biblia dice claramente en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, ¿cierto? Cuán importante es clamar a Dios y hacerlo de una forma correcta, de una forma en que podamos ver la respuesta a nuestro favor. Qué rico es cuando le pedimos algo a Dios y Él nos responde favorablemente. Oh, qué aliviados nos sentimos cuando Él cumple lo que le pedimos. Nos sentimos únicos. Nos sentimos especiales. A mí me dio y a ti no. Somos como Kiko, ¿cierto? Le sacamos pica al otro. No, eso ya es carne. Pero así nos sentimos, ¿cierto? Como la última chupada del mate. Qué rico es cuando Dios nos responde lo que le pedimos. Cuando clamamos a Él y nos concede las peticiones de nuestro corazón. Qué gozo es cuando la respuesta de Dios es favorable a nuestras vidas y no tenemos que seguir buscando alternativas, medios, créditos para encontrar respuestas y poder hacer cosas en la vida de uno, poder hacer proyectos en la vida de uno. Qué rico cuando el Señor hace los proyectos de uno, los arma y los entrega completitos y los financia. Qué mejor es eso. Pero lo importante a examinar hoy es qué estás pidiendo y de qué forma lo haces, cómo estás viviendo. ¿Es mi clamor merecedor de la misericordia de Dios? ¿Es mi clamor merecedor de una nueva oportunidad de Dios? ¿Se siente usted con la vida que está llevando hasta hoy merecedor de una oportunidad? ¿O está todo con el bien con el Señor? ¿Está siguiendo cada palabra de lo que Él le ha pedido? ¿Está siguiendo su voluntad y cumpliendo lo que dice su palabra? ¿Se siente merecedor? Es importante lo que dice Jeremías en este verso. Enseña las claves del proceso en que me entrego a Dios y a su voluntad. Enseña las claves del proceso del clamor. ¿Cuál es su resultado? El proceso en que reconozco que no hay otro medio por el cual hacer las cosas bien o estar bien. El proceso en que dejo de luchar contra Dios y me entrego a su dirección. Ese proceso sale en Jeremías 33:3. Dice, clama a mí. ¿A quién debe clamar? A Dios. No al pastor. No al papá. No a la mamá. No al amigo con plata. A Dios. Clama a mí. Clama a Dios. ¿A quién clamó Jonás? Dice, oró a Jehová su Dios. Su Dios. Y dice, y yo te responderé. Dice Jehová que Él va a responder. Siempre habrá una respuesta, positiva o negativa, según como yo me presente ante Él y dependiendo de lo que le pida. ¿Cierto? Y luego dice, y te enseñaré. Cuando hago lo correcto, o cuando me presento correctamente ante Dios, Él me va a mostrar sus maravillas, que aún yo no conozco. Porque, ¿sabe? Hay maravillas que no conocemos del Señor. Pero que día a día, si nos entregamos a Él, si clamamos de la forma correcta, vamos a ir conociendo. Ya es maravilloso tener hijos y verlos, y como contaba yo al principio, despertar con ellos. Pero pueden haber maravillas aún más grandes. ¡Oh! ¡Qué impresionante!, ¿cierto? Si para uno el hijo ya es algo importante y grande. Dios va a enseñar y va a usar los medios, a tu papá, a tu mamá, al pastor o a alguien. Pero el clamor debe ser dirigido a Dios. Y Él es el que enseña. Lo importante en esta aflicción, lo importante es que esta aflicción que estaba sintiendo Jonás le motivó a ir en busca de Dios. Dice que oró, invocó y clamó, dice el verso 2. Invoqué en mi angustia. Y dice, desde el seno del Seol, clamé. Clamó, todo eso lo hizo dentro del vientre del pez. En medio de la aflicción, no hay lugar impropio para ir en oración a Dios. No hay lugar impropio. Si Dios ha hablado a su vida y se ha dado cuenta que ha menospreciado la voluntad de Dios y manipulado su misericordia y jugado con las oportunidades, debe orar a Él. Debe clamar a Dios con el propósito correcto y con la actitud correcta, como lo hizo Jonás. Santiago 5:13 dice que si está alguno afligido, haga oración.
¿Está intranquilo? ¿Hay algo que lo atormenta? Haga oración. Pero una oración sincera, no una oración manipulada. No una oración donde me presento yo las alternativas a Dios y manipulo yo las respuestas, sino donde dejo que Él me hable, que Él me muestre. Soy un convencido de que Dios también puede hablar por medio de la oración. ¿Hay algunos que no? ¿Algunos que sí? Yo creo que sí. El verso 2 comienza a describir el tipo de entrega de parte de Jonás. Cómo él se derramó ante lo que había entendido era el trato de Dios para su vida, por su desobediencia y por su orgullo. Importante es que, como dijimos hace un instante, que él fue el profeta de Dios, no por casualidad, sino como decía el capítulo 1, verso 1, porque Jehová así lo quiso. Dice que vino palabra de Jehová a Jonás. Jehová vino a hablarle a Jonás. Este siervo de Dios utilizó la palabra de Dios para levantarse de este momento adverso. Miren lo que quiero decirle ahora porque es interesante, yo no lo conocía o no lo había profundizado. Este siervo de Dios utilizó la palabra de Dios para levantarse de las aflicciones que estaba. La misma palabra que él había ocultado o callado, que la misma palabra que era para salvación para otros, él la cayó, pero a la vez él salió adelante por la palabra de otros que no callaron el mensaje de Dios. ¿Sabe lo que está basado en el capítulo 2, hermano? ¿Alguien lo sabe? ¿Ah? ¿Usted cree que estos textos del capítulo 2 son textos nuevos? Son salmos, son oraciones de salmistas, David y entre otros más. Él ocupó la palabra de Dios que otros no decidieron callar para salvar su vida. ¿Sabe lo precioso también, un dato que nos da a nosotros que estamos en el seminario? Confirma, hermano, ¿qué confirma? La inspiración de Dios, la revelación de Dios, de los salmos y de Jonás. Podemos usarlos con tranquilidad, no son apócrifos. Que dice, ¿qué nos manda hacer? La palabra de Dios en 2 de Pedro 2:19. ¿Qué nos dice la palabra? Que actuemos igual que Jonás. Dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Qué hizo Jonás? Ocupó la palabra profética para salvarse. ¿Qué debe hacer usted? Ocupar la palabra de Dios. Esa misma palabra que no le gusta hacer, esa misma palabra que no le gusta aplicar y que se acuerda cuando está en aflicción de todas las promesas. Pero si le pregunto Hebreos 12:5, le cuesta. Pero cuando estamos afligidos, las promesas no salen así. Señor, tú dijiste que no hay justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Debemos escuchar la palabra, imitar e incorporar su palabra a nuestras vidas. Estas enseñanzas nos librarán de nuestra desobediencia y nos ayudarán en momentos difíciles a acercarnos a Dios de mejor forma. El Salmo 120, verso 1, anótelo y usted lo puede ver en casa. Dice, al igual que Jonás, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. El Salmo 86, verso 13 dice, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Muestra que es que Jonás, cuando fue lanzado al mar, se dio por muerto. Los marineros lo dieron por muerto. Pero ¿sabe quién no lo había dado por muerto? Dios. Dios no había decretado aún su muerte. Todos se dieron por muerto. Él se dio por muerto. Dijo, voy descendiendo a las profundidades del Seol. Habló de las profundidades. Se usaba antes de hablar de las profundidades de los abismos como el Seol, cierto lugar de los muertos. Y dijo, hacia allá voy. Y luego entendió que de allá me sacaste. Yo estaba muriendo. Pero Dios no había decretado eso. Dios es el único que puede dar o quitar la vida conforme a su palabra, a su voz. Con su voz Él puede salvarte o destruirte. Como ya lo dijimos, más rápido que esto. Y Cristo vino para que tengas vida. Aquellos que escuchan sus palabras y la creen y siguen tendrán vida. Saldremos de la condenación en que estamos. Saldremos de la muerte eterna en la cual estamos condenados por no atender al llamado de Dios. Porque, amigo mío, estás condenado a la muerte eterna por no aceptar el llamado de Dios a tu vida.
Porque en Cristo hay vida y vida eterna. Y Cristo te puede salvar de ese abismo profundo en el que estás cayendo. Y así también nos libra cuando nos sentimos ahogados y acogotados por los afanes de este mundo. Cristo nos puede sacar de cualquier problema, incluso de la muerte. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Lázaro? ¿Hay algún problema para Cristo? No. ¿Que no pueda solucionar? Todo puede solucionarlo, ¿cierto? Resucitó a Lázaro con la palabra. En el verso 3 podemos ver lo que experimentó, al igual que el Salmo 42, verso 7. Dice lo mismo en el Salmo 42, verso 7, el verso 3 de capítulo 2 de Jonás. Si recordamos, uno de los errores de Jonás es que olvidó, ¿cierto?, la soberanía de Dios. Olvidó la autoridad, el poder de Dios sobre todo. Este versículo 3, ¿qué muestra? Muestra una palabra clave. ¿Qué dice en el versículo 3? Que da a entender que entendió el mensaje. Hagamos un poquito de escuela ya que no estuve en la mañana. ¿Cuál es la palabra clave del verso 3? Hablando de la soberanía de Dios. ¿Ah? ¿Nadie se quiere aventurar? ¿Estamos aquí o no? ¿Estamos con sueño? Yo he dormido menos, así que... La palabra clave. Arríguese. Mano Felipe, vamos. Casi. Ahí. Tus. Ahí reconoció la soberanía de Dios. Todas tus. Dijo, y todas tus. Tú tienes el control de todo. De pronombre tú, ¿cierto? Reconoció. Lo que antes quiso obviar, en lo que antes se equivocó, tuvo que aceptarlo en su clamor, con la actitud correcta y con el propósito correcto. Tuvo que reconocer que Dios es soberano. Todo lo que me está pasando proviene de ti. Tú estás controlando todo esto. Por mi desobediencia, por mi rebeldía, estoy viviendo esto. Versículo 4, avancemos. Muestra la actitud correcta de Jonás y que debería ser la de cada uno al vivir la vida como la ha llevado, en contra muchas veces de la palabra de Dios, colocando sus preferencias, sus sentimientos por sobre lo que Dios ha determinado para cada uno. ¿Qué decía el versículo 4? Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Siempre hemos dicho que el que desecha a Dios, Él también le desecha, ¿cierto? Pero aquí hay una delgada línea. Hay una delgada línea. Porque él se sentía desechado, dice, desechado soy. Pero ¿saben? Dios aún no lo había desechado. Porque Jonás sinceramente tampoco lo había desechado por completo. Y ya leímos el capítulo 1, verso 9. Dijo, temo a Jehová. No lo había desechado por completo. Confirma que Jonás era siervo de Dios. Solamente Jonás, al igual que todos nosotros, ¿sabe lo que estaba haciendo? Luchando insensatamente contra Dios. ¿Hacemos eso nosotros a veces? Sí. Pero insensatamente perdemos nuestro tiempo en vez de entregarnos a su voluntad. En vez de ser aún más beneficiados con su misericordia. Probamos la misericordia de Dios. En vez de ser beneficiados por la misericordia de Dios. Jugamos con la misericordia de Dios y las oportunidades. En vez de ser beneficiados con sus bendiciones, valga la redundancia. Jugamos contra eso. Dios no había salido de su corazón y de su vida. Jonás se sentía fuera solamente de la mirada favorable de Dios. No se sentía digno del Señor. Por su pecado. Creía que lo que padecía era justo por su desobediencia. Pero su fe, cuando dice, el versículo 4 dice, más aún veré tu santo templo. Su fe, nuevamente, le entrega esperanzas. Porque el que quiera acercarse a Dios con un corazón quebrantado siempre tendrá respuestas de parte de Dios. Una respuesta favorable. Siempre encontrará los brazos extendidos de Dios. Siempre. Pero el que se acerca con ese corazón. Jonás tuvo esperanzas de la misericordia de Dios. Salmo 25, 16. Leamos ese salmo. Salmo 25, 16. Salmos, capítulo 25, verso 16. No pierda Jonás, ¿ya? 25, 16 dice,
mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. El hombre que había escapado de la presencia de Dios y que estaba solo, ¿sabe a qué se aferró? Fue bien inconsecuente, Jonás. Pero bien, el arrepentimiento es eso. No se da cuenta de cuán inconsecuentes somos. Se aferró a otro atributo de Dios, a la omnipresencia. Dios está en todos lados. Aún en las profundidades de los abismos está Dios y te puede sacar. Aunque estés lo más alto que puedas estar, aún ahí está Dios. Aunque te vayas a la China, o ¿cuál es lo último? La China es lo último, ¿cierto? O Nueva Zelanda, no sé. El extremo, no sé. Dios está ahí. Y te puede sacar, te puede aliviar. Pero se aferró, ¿sabe con qué? Por medio de la oración, por medio del clamor. Versículos 5 y 6 del capítulo 2. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, y la alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Hablamos, cierto, del verso 3 y dijimos que por medio de Cristo nos ofrece una oportunidad de salvar nuestra vida, ya que en su mano está el poder de quitar o dar vida. Pero aquí lo que expresa es lo que nos pasa a nosotros, sus hijos, cuando nos metimos en los problemas, en los afanes, y estamos intranquilos. Aquellas cosas que nos hacen sentir que día a día morimos de alguna u otra forma, que día a día nos vamos secando, nos vamos desanimando. Ya hemos hablado harto de eso. Que poco a poco estamos lejos de Dios. Y vamos a hablar el jueves de eso, del aislamiento espiritual. No se lo pierdan. Cuando los problemas, al haber actuado sin Dios, se enredan en mi cuello, en mi cabeza, nos sentimos ahogados, ¿cierto? Ahogados, acogotados por la adversidad. No hay nada que hacer. Ya estoy en esto. No sé qué hacer, no sé cómo solucionarlo. No hay medio humano que me ayude a salir. No lo hay, porque solo Dios puede ayudarle. Dice en Jonás, dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Dios tiene el poder para hacer todo lo que quiera hacer en mi vida. Dios te saca del hoyo más profundo en que estás o te sientes. Pero debes atender a su llamado. No solo quiere darte vida, quiere que esa vida sea buena, agradable en sus caminos, una vida bendecida, llena de misericordia. El versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El verdadero clamor, el que es bien dirigido y con la actitud correcta, es escuchado por Dios y encuentra una respuesta satisfactoria para su vida. La fe de Jonás le revivió, le renovó, le hizo renovar su compromiso con Dios, le hizo acordarse que era profeta de Dios y cumplir su oficio. Revivió, la fe revivió a Jonás, le renovó. Hoy usted debe revivir si es que no ha nacido de nuevo. Amigo mío, debes revivir. Y Dios puede hacer eso, porque estás muerto en tus delitos y pecados. Y Dios puede hacer eso, pero debes creer en Él. Debes aceptar su llamado y atender al llamado y seguirle. Esa vida, hermano, que has decidido llevar sin Dios, se está llevando por un camino errado, por un camino de muerte. Es tiempo de que decida buscar la presencia de Dios en su vida. ¿Se ha sentido solo? Es porque ha dejado de buscar la presencia de Dios en su vida. Se ha alejado de ella y está perdiendo la misericordia y las oportunidades de Dios en su vida. Eso es lo que pasa. No hay otra respuesta. No es ciencia, no es psicología, no. Estás lejos de la presencia de Dios al vivir como estás viviendo, al rechazar y al tener comezón de oír y cerrar tus oídos a lo correcto, a la sana doctrina, a lo que su palabra dice, y no a lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero entender de su palabra, sino lo que dice su palabra. Pierdes
las oportunidades y la misericordia de Dios. Vamos a la conclusión, verso 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. El Salmo 31:6 nos dice lo mismo. El Salmo 31:6 dice lo mismo que el verso 8. Es condenable para Dios, y lo debe ser para uno mismo, el seguir vanidades ilusorias. ¿Qué es esto? Seguir dioses falsos, ídolos que no tienen cómo responder, porque son inventos de hombres. A diferencia de nuestro Dios, único y verdadero, los que no siguen a Dios abandonan su misericordia. Al no seguir a Dios, perdemos la posibilidad de gozar de su misericordia. Y créame, yo no quiero perder esa posibilidad. No quiero ser consumido por Dios. No hay otro medio por el cual podamos estar bien en este mundo. Dios permite todo. Y fuera de Él no hay otro. El versículo 9 y 10 dice: Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. La actitud correcta, ¿se fijó en toda la actitud que presentó? Y luego el versículo 9 dice: pagaré lo que prometí. El propósito correcto. En oración o clamor a Dios, entrega una respuesta satisfactoria. Sí o sí. ¿Quiere una receta segura? Esa. Esa. Firmar. Puedo salir de mis adversidades si vuelvo a entregarme a Dios y a su voluntad. Puedo salir del pez en que me metí por mi desobediencia. Pero si salgo, si soy librado, debo hacerlo para servirle a Dios. Y no para seguir siendo un tosudo y un rebelde a la palabra de Dios. Como Él lo diga, no como a mí se me ocurra o se me antoje, o como yo entiendo. La salvación es de Jehová. ¿Quieres experimentarla? Acérquese a Dios. Venga y clame por su ayuda. Si hay algo que le está estorbando, que le está ahogando, busque la dirección de Dios. No sea rebelde a lo que Dios le está diciendo en su vida, a lo que Dios le ha pedido y usted no ha querido entregar. Dios es un Dios de oportunidades, dijimos al principio, porque es misericordioso. Pero para eso yo debo entender cómo puedo ser merecedor de tal misericordia en mi vida. ¿Qué actitud debe haber en mi vida para no ser condenado por mi desobediencia y así vivir en una constante aflicción? Dios quiere que estés bien, hermano mío, amigo mío, pero debes atender a sus palabras con disposición y prontitud. Porque ¿qué eran las algas? Las algas pueden terminar por ahogarte, ¿cierto? Asfixiarte. ¿Qué harás? ¿Has escuchado la palabra de Dios? Dios te ha mostrado su voluntad. Así como se la mostró a Jonás, Dios te ha mostrado su voluntad hoy para tu vida. ¿Qué harás con su palabra? ¿La vas a esconder? ¿La vas a guardar? ¿Pensando que puedes? ¿Pensando que hay oportunidad? ¿Tengo libre albedrío? ¿Qué harás? ¿Atenderás al llamado de Dios? ¿O preferirás darte la vuelta larga? Esa que se quería dar Jonás. ¿Sabe que donde él iba no estaba cerca de Nínive? Estaba lejos. Tuvo que hacer un viaje largo de vuelta. Pero esa vuelta, ¿sabe qué va a pasar en su vida? Va a haber sufrimiento. Va a haber sufrimiento. Vas a sufrir. ¿Qué te causa intranquilidad, hermano mío? ¿Por qué estás en angustias? Te está dando la vuelta larga. Esa vuelta que se tuvo que dar Jonás y que por la misericordia de Dios no fue desechado. Él al final fue a Nínive, ¿cierto? Hizo lo que tenía que hacer, lo que Dios le había dicho. ¿Y sabe qué? Pasó lo que él había pensado. Pero a él no le corresponde analizar. Y a mí no me corresponde analizar. Si Dios dice esto, pero si va a hacer esto, saltemos en un paso. No. Debo hacer lo que Dios me dice, como Dios me dice. Y hacerlo simplemente. No es problema mío, es problema de Dios, ¿cierto? Porque Él es Dios.
Pero ¿estará disponible esa misericordia que estuvo disponible para Jonás? ¿Estará disponible aún para mí si sigo tosudo y rebelde a sus palabras? ¿Es necesario que llegues a tal punto de probar la misericordia de Dios? ¿Por qué no rindes tu vida? ¿Por qué no vienes a orar al Señor? ¿O te inclinas a orar al Señor y rindes tu vida a su voluntad? ¿Cuántas cosas estás manipulando en tu vida? ¿Cuántas cosas estás gobernando tú en tu vida? Que Dios aún no tiene el control de eso. Y estás jugando con su misericordia. Jugando con su misericordia. Total, Dios es paciente. Dios no puede ser burlado, amigo mío. No le gusta que se burlen de él. Ven a clamar a Dios. Si Dios ha hablado a tu vida, ven a clamar a Dios. Por su misericordia. Por su salvación. Hoy te ha entregado ese espacio que le entregó a Jonás dentro del pez. Hoy te ha entregado ese espacio donde entendiste la palabra de Dios.